Con innumerables historias de provisión milagrosa para las personas y sus comunidades, Yadira y su familia son un testimonio de lo que es caminar en el favor divino. Actualmente, como fundadora de Life Seeds International, dirige la facilitación y repartición de alimentos, viajes misioneros y pastorea Life Center Español. Su pasión es llevar un mensaje de fe, gracia y favor a las naciones, desatando un mover profético que aviva los corazones de mujeres y familias para que vivan en la plenitud del propósito de Dios para sus vidas. Yadira Castañón. Pero la gloria y la honra sea para nuestro Señor Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por la palabra que ha sido desatada esta mañana. Te pedimos y te invitamos, Señor, a que tú te hagas presente en esta tarde. Sabemos que tú ya estás aquí, pero que podamos sentirte palpable en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oramos que la palabra de verdad que sea repartida esta tarde, Señor, produzca fruto al 100%, y que, Señor, que nos atraigas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. ¿Cuántos de ustedes están deseosos de recibir más de Dios? Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos hambrientos por la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos deseosos de ver más de Dios en nuestras vidas? Cada uno de nosotros estamos aquí porque anhelamos más de su presencia. Y cuando está ese anhelo en nuestros corazones, tenemos que tener la certeza de que Dios nos habla, de que Dios nos escucha. Porque yo siempre digo esto: Dios es el que pone el querer como el hacer. Así que cuando nosotros tenemos ese deseo de buscar a Dios, es porque Dios ya ha puesto ese deseo en nuestro corazón. Y cuando nosotros decidimos responder al llamado de Dios para nuestras vidas, entramos a ese área que nosotros, sobrenatural, que está ya abierta para cada uno de nosotros y disponible para cada uno de nosotros. Amén, amén. Estábamos hablando el tema. Yo creo que yo voy a ser la primera que habla del tema, porque yo no he escuchado a otro que hablaba del tema esta mañana. El tema de esta es: aviva el don de Dios que está en ti. Aviva el don de Dios que está en ti. Así que yo le puse un título: es hora de que el mundo arda. Porque cuando los hijos de Dios se levantan a cumplir el propósito de Dios en sus vidas, se levantan con el entendimiento de que no solamente soy un hijo de Dios, pero Dios me ha dado todo lo que yo necesito para cumplir el llamado que Él de antemano preparó para conmigo. Entonces voy a ser aquella gente que va a poder llegar a otros y encenderlos con el fuego de Dios. Nosotros sabemos que Dios es fuego. Dios se presenta a sí mismo como fuego consumidor. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Que nos dice en hebreo que Dios es un Dios. Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Si nosotros lo vemos a él en Éxodos, o la palabra fuego existe 464 veces, o se usa 464 veces en la Biblia. Así que el fuego es importante. Y muchas veces nosotros no nos acercamos al fuego porque desde chiquitos sabemos que no toque eso porque se quema. Y muchas veces esa es la misma forma, la misma forma en que nosotros nos acercamos a Dios. Lo que aprendimos en lo natural, no se acerque allí porque se quema. Tenemos el temor de entrar a la presencia de Dios y acercarnos al fuego de Dios porque pensamos que nos quemamos. Sin embargo, a través de Jesucristo nosotros quizás antes pudimos habernos quemado, pero a través de Jesucristo, porque no es por nosotros, sino que porque hemos sido justificados por la fe, justificados porque Jesús pagó el precio. Entonces ahora podemos entrar confiadamente, dice la palabra, al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia está sentado el Dios Todopoderoso, que es un fuego consumidor. Y si la palabra de Dios dice que confiadamente yo puedo entrar, significa que Dios me está esperando, que Dios ha abierto una
invitación para que yo venga y le visite. Y cualquier cosa que está allí en el trono de la gracia, donde las cosas que no le pertenecen a Él son consumidas, se van a consumir. Pero cuando yo salga del trono de la gracia, voy a salir renovado, voy a salir una nueva persona, porque he sido probado en el fuego de Dios y transformado. Amén. Hace un par de semanas nosotros tuvimos un predicador acá y yo les quiero compartir eso. Quizás no va con mi tema, pero sí va con mi tema. Y él nos, en el compartir que él tenía, nos decía que él había ido hace un par de meses atrás a Israel y cómo había visitado cada una de las áreas donde Jesús estuvo y todo, ¿verdad? Entonces, y cómo en realidad él había llegado ahí y sentía así como que, bueno, sí, qué hermoso y todo, pero no había tenido ese... Yo me imagino, yo nunca he ido a Israel, pero yo quiero Israel y cuando vaya a Israel, yo hasta me imagino que yo voy a llorar y digo, ¿qué pasó Jesús? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, y dice que decía, sí, pero yo, qué bueno, y toda la gente estaba así como admirada, pero sí, no había tenido como ese encuentro, ese toque de Dios ahí, ¿verdad? Entonces, pero en uno de los tours que hicieron, y los llevaron a ellos al lugar arqueológico donde había estado el templo donde Samuel fue llamado por Dios. Y entonces en lo que estaba él ahí, dice que él sintió una presencia de Dios, y estaban los arqueólogos viendo y excavando y sacando cositas, y entonces él ve que habían como unas montañas de vasijas que parecían basura, y entonces él llega ahí y pregunta, ¿verdad? ¿Y esos qué son? Entonces se le dice, bueno, estas son las vasijas del sacrificio. Pues, ¿cómo así? Sí, porque cuando venía el pueblo de Israel, explica la persona, cuando el pueblo de Israel venía a entregar la ofrenda, ellos venían y no solamente entregaban la ofrenda, traían traían la ofrenda en una vasija, pero la vasija la tenían que entregar la ofrenda, y la vasija, porque el sacrificio era santo, la vasija se volvía santa, así que ellos no podían regresar a su casa con la vasija, sino que tenían que venir ahí y romperla, porque Dios quiere todo, Dios no quiere la mitad, Dios no quiere un poquito. Y entonces él empezó a hablar de santidad, pero mientras que él, y claro, y yo no estoy disminuyendo el impacto de la santidad, pero cuando él estaba hablando eso, yo estaba ahí sentada, y entonces el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo le recuerda unas cosas, ¿no? El Espíritu Santo me trajo a mi espíritu la palabra que dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando el Señor pone esta palabra en mi corazón, le digo yo, ¿cómo así? Entonces lo que tú me estás diciendo es que yo tengo que vivir el resto de mi vida como una vasija rota. Y así es. Porque si Dios nos dice, ¿cómo vamos a responder a la fidelidad de Dios, a la misericordia de Dios? Si respondo al llamado de Dios y a su misericordia y me ofrezco como sacrificio vivo delante de Dios, significa, y Él es el que está en mí. Yo solamente soy una vasija que contengo al Espíritu Santo, que contengo su presencia, pero cuando me presento a Dios, entonces significa que ya no vivo yo, como dice la palabra del Señor, mas Cristo vive en mí. Entonces esto significa que yo tengo que vivir una vida como una vasija rota. La vida no es mía, le pertenece a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y le estoy diciendo esto con un punto. Pareciera que no tiene sentido, pero les voy a decir por qué. Dios es fuego. Hebreos 12:29 dice, Dios es fuego consumidor. Apocalipsis 1, vaya conmigo, 12 dice, es cuando Juan
tiene su visión en el cielo y dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñidos con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían, escucha esto, como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. A veces pensamos, Dios es el Dios de fuego del Antiguo Testamento, pero Jesús dice, cuando se le presenta en una visión y lo escucha Juan, dice que sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies como bronce que había salido del horno. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que estamos en ese lugar donde nosotros tenemos que habitar. Y yo les decía que ustedes quizás no me entendían por qué les estaba contando la cuestión de las vasijas. Pues ahorita le voy a decir. Porque Dios es fuego. Porque Dios es fuego. Y porque Dios nos hace una invitación a nosotros para que ardamos en fuego como Él. No solamente se trata de haber recibido al Espíritu Santo y hablar en lenguas. Se trata de ser llamas vivientes que esparzamos el fuego de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Mire qué dice la palabra del Señor en Lucas 12:49. Dice, he venido, y esto es Jesús hablándole, no es nadie más, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Y esto me recuerda cuando leo esta palabra, me recuerda que la palabra cuando Juan dice también en Lucas 3, dice, yo he venido, dice, yo les bautizaré en agua, pero hay uno que viene detrás de mí que los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. No solamente es importante ser bautizado en el Espíritu Santo, tenemos que tener el fuego de Dios en nosotros para cumplir y entrar en la plenitud de la vida que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, hablamos en lenguas y estamos sentados en la iglesia como que si nada hubiera pasado? El fuego de Dios es que si es un fuego de Dios, el fuego de Dios dice que es un fuego consumidor. El fuego de Dios y el celo de Dios es el que nos consume y nos lleva a cumplir, a hablar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos contener el fuego de Dios porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiénes somos? Nos volvemos aquellos que nunca cambiaron, nunca hicieron nada. Y se quedaron y murieron fuera del propósito de Dios para sus vidas. Pero nosotros hemos sido llamados a caminar en el fuego de Dios, a habitar en el fuego de Dios, ser bautizados con el Espíritu Santo, pero recibir el fuego de Dios. Y no solamente eso. Mire que dice la palabra. ¿Y cómo? Es como que Jesús le está diciendo, yo anhelo esto. En inglés dice la palabra I long for. Estoy deseando, ya no aguanto las ganas, que estoy con expectativa de ver que como quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero dígame usted, ¿quién va a usar el Señor para que la tierra empiece a arder en fuego? A ti, a mí, a ti y a ti y a ti y a ti. Si nosotros estamos dispuestos a ponernos en la brecha, a decir esto, como Dios me anhela celosamente, yo anhelo celosamente vivir en la presencia de Dios. Amén.
Yo creo que estoy yo más emocionada que ustedes. Yo estoy aquí hasta sudando con esa luz. Como que si estuviera en el fuego. Pero lo que más me atrae y me interesa, recuerda que yo les hablé de las vasijas. El Señor dice, ¿cómo respondemos? Pablo les dice, ¿cómo respondemos a estas misericordias? Presentando nuestros cuerpos como sacrificios vivos y agradables. ¿Sí? Pero yo le voy a decir para qué. Entonces le leí Lucas 49, 12:49, pero el 50 dice, te lo voy a leer todo junto. He venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Cuando Él lo podría hacer, pero el Señor se ha limitado a sí mismo, haciéndonos a nosotros partícipes de su gloria. Porque Dios pudiera hacerlo por sí mismo. Pero Él nos ha dado a cada uno el privilegio de ser colaboradores con Él en lo que Él está haciendo en la tierra. Amén. Verso 50. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. La promesa del Espíritu Santo y del fuego de Dios fue dada en el Antiguo Testamento en Joel 2:18. ¿Sí? Dice, en los postreros días recibirás al Espíritu Santo. Y Jesús nos está diciendo acá que Él vino a la tierra a traer fuego. Y cómo quisiera Él que ya estuviera ardiendo. Pero para que eso suceda, tiene que suceder algo. Él tiene que pasar por el bautismo del quebrantamiento de la muerte en la cruz del Calvario. Así que yo le digo, déjeme decirle esta tarde que el Espíritu Santo con el que usted fue sellado fue a costo del quebrantamiento y de la vasija de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y a veces decimos, ay, el Espíritu Santo. Decimos, ay, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la tercera persona. Así lo ponemos a un lado. Si Dios mismo se ofreció a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener la promesa del Espíritu Santo y se dejó que su cuerpo sea quebrantado. Dice, mi cuerpo fue quebrantado por nosotros para que pudiéramos recibir la promesa del fuego. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora que ya recibimos esa promesa? ¿Por qué cree usted que nos anima el apóstol Pablo a que nosotros vivamos una vida, que nos presentemos como un sacrificio agradable delante de Dios? Y eso significa que tenemos que vivir como vasos quebrantados, porque si Jesús fue quebrantado en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo y fuego, nosotros vivimos una vida quebrantada para que el mundo arda y encuentren al Dios Todopoderoso, encuentren la salvación y podamos nosotros hacer que el mundo arda lleno de la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué podemos hacer? Fuimos llenos con el Espíritu Santo. Cuando Dios viene en el Antiguo Testamento vimos que Dios se revela a sí mismo, y cada vez que se revela a sí mismo envuelto en fuego. Cuando se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, dice que ¿cómo estaba? En fuego. En Éxodo 13 lo vemos cuando le dice a Moisés, dile a la gente que se purifique, dile a la gente que se lave y por 3 días, porque yo voy a llegar y me voy a presentar en el monte Sión. Y todos se purificaron. Pero ¿cómo se presentó Dios? Dice que había el humo, porque la presencia de Dios mismo estaba ahí. Déjeme decirle algo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, y en Hechos 2
3 dice que lenguas de fuego fueron, es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Significa, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? Que nosotros estamos no solo llenos de la presencia de Dios y el Espíritu Santo, pero estamos envueltos en el fuego de Dios. Donde quiera que usted vaya, el fuego de Dios se hace presente. Donde quiera que usted vaya, transforma el lugar, porque la presencia de Dios va con usted, porque el fuego de Dios está ahí. Y cuando el fuego de Dios está ahí, espere que las cosas sean cambiadas. Espere que los enfermos sanen. Espere que Dios toque las vidas. Espere que Dios transforme las comunidades. Porque si nosotros somos carriers of His presence, si nosotros somos portadores de su presencia, tenemos que tener la expectativa de que el lugar donde estemos va a arder en fuego. El pueblo muere por falta de conocimiento y a veces no sabemos que nosotros, o lo sabemos y nos hacemos los locos. Pero ¿qué significa? Si yo con mi vida puedo hacer que esa llama del Dios Todopoderoso no solamente sea una llama, sino que sea un fuego consumidor que consume hectáreas y hectáreas y hectáreas para la gloria del reino de Dios, ¿qué es lo que usted puede hacer? Usted sabe que, yo no sé si usted, pero yo, cuando era pequeña, hace muchos años, mis papás tenían, pues, en mi casa siempre estaba la estufa de gas, pero en el patio de mi casa también estaba lo que dicen el fogón, había donde uno va y hace fuego. Hay leña, mis papás sí había leña, había la cosa donde uno así, así quería mami hacer tortillas, hacía tortillas, donde si quería cocinar algo, podía cocinarlo. Hasta mi mami hacía un horno de barro y a veces horneábamos pan allí. Pero ¿sabe una cosa? Que eso era lo más terrible que a mí me podía pasar, que mis papás o que mi mami me mandara a prender el fuego, porque usted sabe que prender un fuego no es fácil. Pero en primer lugar, usted tiene que tener la leña correcta, ¿sí? Porque si la leña está verde, solo es humo. Y a veces como hijos de Dios somos verdes, no hemos crecido y madurado en el Señor. A veces crecemos pero no maduramos. Y esta semana, y ahorita que la verdad que no estaba en mis notas, pero ahorita me recordé y usted lo ve, Melissa Helser estaba diciendo algo. Dice que había en su donde ella vive, un árbol, y no recuerdo exactamente porque así de pasadita lo leí, pero creo que lo escuché, mejor dicho. Entonces ella estaba diciendo, estaba este árbol y no sé de qué clase era, y que el árbol estaba, alguien había llegado y le habían cortado las ramas de un lado, pero que los estaba espigado hacia arriba, ¿verdad? Y cuando ella caminó por ese árbol, ella dijo, oh, este árbol se mira raro, algo le pasa. Y la persona con la que ella estaba caminando, su papá era experto en árboles. Entonces le pregunta, mira, ¿qué piensas? Fíjate que este árbol está así, está allá. Entonces le dice, lo que pasa es que ese árbol creció, pero no maduró. Y a veces nosotros crecemos pero no maduramos, y hay un peligro en crecer y no madurar, porque entonces cuando el fuego de Dios viene en nuestras vidas, echamos humo pero no ardemos. Seguimos siendo bebés en el Señor. Pareciera que crecimos pero no maduramos. Número 12, cuando ya más o menos usted sabe, cuando sí pone usted el leño correcto, el leño que ha sido cortado, el leño que ha sido fracturado, el leño que ha pasado por el proceso,
y que está listo para ponerse en el fuego, tampoco agarra fuego tan rápido ustedes. Yo se lo digo por experiencia. Entonces uno viene y le pone, como escuchábamos hoy en la mañana, le pones la chispa. Y entonces empieza como que un poquito. Pero después, ¿qué tiene que agarrar uno? Un soplador. Y está uno. Ya parece uno la ninja, ¿verdad? Y a veces por más que le dé uno, no da. Porque cuando nosotros, y yo aprendí eso después una vez con mi papi, porque yo estaba, y mi papi dijo, no, como diría en el pueblo de uno, tiene maña, tiene su forma de hacerlo. Tienes que hacerlo, tienes que soplarlo de cierta manera para que el oxígeno pueda penetrar y no ese mismo se ahogue. Es de la misma manera. Nosotros dejamos que el Espíritu Santo y Dios sople sobre nuestras vidas. Y no dejamos que los quehaceres, no dejamos que las circunstancias de nuestra vida ahoguen el oxígeno del aliento de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora está bien fácil porque ahora uno va al Giant y ya le venden el carbón que no es correcto. Que no es real, mejor dicho, no es que no sea correcto, que no es real. Y no solamente le dé de eso, sino que le dan a uno va y le dan un combustible y uno le echa. A mí me gusta eso porque entonces rapidito, pero eso es fake. ¿Cuántos de nosotros anhelamos el soplo de Dios en nuestra vida? Cuando nosotros anhelamos que el aliento de vida sople en nosotros para que entonces ardamos y pueda ser un fuego que permanece. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero ¿qué estamos haciendo con el fuego? Mira que a veces nosotros decimos, hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero Jesús vino y dice, los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Porque el Espíritu Santo nosotros nos transforma, nos guía, nos consuela, nos llena, pero la presencia de Dios es la que nos lleva. Y nos hace que ardamos y nos hace que lleguemos a otros. ¿Qué hacemos entonces para que nosotros seamos instrumentos, para que no seamos esos leños verdes, sino que seamos leños preparados y listos para arder en el Señor? Tampoco queremos ser aquellos que son usted. Ya se me había olvidado mi tercera analogía. Entonces, a mí cuando me mandaban a poner fuego, me gustaba a mí poner usted como papel o tusa, algo pues, para que se ahiliera. Y usted le tiraba ahí el fósforo y se quemaba rapidito y después, ¿qué quedó? Nada. Y a veces somos como muchos de nosotros dicen, como dicen en mi pueblo, llamarada de tuzas. Ardemos un poquito y se nos fue el fuego. Cuando no estamos plantados o no vivimos lo que dice Romanos 12:1, presentándonos constantemente como sacrificios vivos delante de Dios como ofrenda. Amén. ¿Qué podemos hacer? Número 1, dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Yo quiero que vaya conmigo a Hechos 11. Hechos 11. Santo Dios Todopoderoso, ustedes, cuando yo salga de aquí voy a salir más delgada porque estoy sudando como loca. Hechos 11:23, hablando de transformación.
ver, yo creo que, no Hechos, Hebreos, perdón, yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? Hebreos 11:23, hablando de Moisés, hablando de los hombres de fe, encontramos a Moisés y dice: por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a su llamado, a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y si vamos a Éxodos 2, encontramos a Moisés. Si usted sabe la historia de Moisés, sabe usted que el faraón hizo que mataran a todos los niños, y la mamá de Moisés, dice la palabra del Señor, que vio que él era hermoso y decidió que no le iba a tener miedo al faraón. Lo pone en una cesta, y usted sabe y si no se lo sabe, vaya a ver la obra de Moisés que está... No, es mentira, lea la palabra de Dios. Entonces lo pone en una cesta, y la hija del faraón lo saca de la cesta, y después la mamá se va y le dice: bueno, búsquenme a una que lo alimente, y se lo entregan a ella. Y miren, Dios, que es todopoderoso, yo siempre, a mí me fascina el saber que nosotros, las decisiones que tomamos de creerle a Dios, no solamente para nuestras vidas y nuestras generaciones, sino de tenerle al mundo, marcan o hacen un efecto en lo que va en nuestras generaciones. Esta mujer decidió no temer a la orden del faraón y decidió hacerlo fuera de la norma, y se encuentra ahí en el momento correcto, y entonces le regresan a su hijo para que ella tenga un tiempo para implantarle la palabra de verdad en su vida, para hablarle de su destino, para recordarle a él que Dios lo había marcado, que Dios lo había salvado. Y eso le estoy diciendo a usted ha sido destinado, ha sido marcado desde que estaba en el vientre de su madre. Dios lo llamó, Dios lo conoció. Te llamé para ser profeta a las naciones. Usted tiene un destino. Usted no está aquí por casualidad. Es porque la mano de Dios lo trajo aquí. Es porque Dios se acordó de usted. Es porque Dios se acercó a usted. Y si usted responde al llamado de Dios, déjeme decirle que usted, como decía Pastor Charles esta mañana, cosa que ojo no vio, ni ha caído en el corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios te puso en un lugar porque Dios sabe que Él te va a usar donde tú estás, porque tú tienes un área de influencia que nadie más va a tocar, porque Dios te la asignó a ti. Y ella va. Y cuando nosotros nos habla tanto de hablarle a nuestros hijos su destino, de hablarle a la siguiente generación, de no juzgarlos, pero de hablarles de las promesas de Dios para sus vidas. Y cuando él se encuentra, dice que se encuentra ahí, y él decide prefirió no llamarse hijo de la hija del faraón, porque él sabía que él tenía un llamado, él sabía que tenía un destino, él sabía a quién le pertenecía, aunque en ese momento quizás no estaba caminando en el Espíritu, porque él estaba haciendo las cosas. A veces venimos al Señor. Lo que quiero decirle con este ejemplo es que a veces sabemos, Señor, el llamado de Dios para nuestras vidas, porque desde que estábamos en el vientre de nuestras madres hemos sido marcados. Pero si no dejamos que el Espíritu Santo, si no vivimos nosotros como esas vasijas quebrantadas delante del Señor, vamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y no vamos a hacer esos vasos donde fluye el fuego y el poder de Dios que arden. Porque Moisés, dice la palabra del Señor, que entonces si usted mira y va a Hechos 7, y yo no voy a ir con usted porque, bueno, a mí me dan 1 hora y yo les predico 2. Pero ni siquiera sé a qué horas tengo que terminar ustedes, y yo tengo todos aquí mis puntos. Entonces,
ya di, go back. En Hechos 7 y en Éxodo 2, usted sabe la vida de Moisés, que Moisés viene y él sabe su llamado, él sabe el sello de Dios en su vida. Y cuando mira que un egipcio está maltratando a un judío, a un hebreo, no, porque no es judío, a un hebreo, viene y en sus propias fuerzas, yo soy el Salvador. Él sabía quién era, él sabía su llamado y trata de hacerlo en sus propias fuerzas. Y muchas veces nosotros aún con el Espíritu Santo queremos caminar en eso mismo porque no estamos quebrantados delante del Señor. Y lo hace una y otra vez y tiene que pasar por un momento de transformación que lamentablemente le tocó 40 años, pero durante pero sabe una cosa, lo que a mí me gusta en Hechos es que dice que él estuvo perseverando. Cuando estaba en medio de de los 40 años de que Dios, quizás él no escuchó, aquí no está pasando nada, estoy en Midian, aquí ni hebreos hay. Porque si usted se recuerda, los midianitas no pertenecían al pueblo judío. Aquí ni hebreos hay. Entonces, ¿a quién yo voy a redimir? ¿A quién yo voy a salvar aquí? A nadie, a las cabras, a las vacas. No, vacas no había, a las ovejas. Pero cuando él se encuentra con el Dios Todopoderoso después de 40 años, cuando Dios se presenta en él en fuego, es el momento que él puede responder. Ya quebrantado, ya siendo él otra persona, ya no siendo un hombre que era poderoso en palabras y en fuerza, sino uno que dice, pues yo ni sé hablar, pero a mí lo que quiero enseñarles o lo que quiero compartir, no enseñarles, compartir con ustedes es que estamos dispuestos cuando pasamos el proceso de quebrantamiento. Es cuando decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque si usted se recuerda, el Señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, pues tengo una vara. Y le dice, pues ponla en la, pues déjala ahí, y se convierte en una serpiente. Y entonces le dice, agarra una serpiente, agárrala, le dice, y le agárrala de la cola. Si usted sabe, las serpientes uno no las agarra de la cola, las agarra cerca de la cabeza para que no se volteen y ¡cuach! ¿Sí o no? Y dice que al principio él tuvo miedo, pero él en el desierto estuvo preparándose por 40 años porque él sabía el llamado que Dios tenía para su vida. Dice que él había perseverado y entonces él dice, aquí es el momento definitivo. O le creo a Dios o sigo haciendo la plana. Pero dice que él perseveró. La perseverancia, la búsqueda, el aún no ver a Dios, aún no escuchar a Dios, aún cuando las respuestas de nuestras oraciones no han sido manifiestas, seguimos presionando, seguimos buscando a Dios, seguimos creyéndole por la promesa. Cuando Dios viene y nos dice, ok, agarra la culebra, vamos a creerle a Dios y decir, ok. Y la levantas y la tomas y te levantas en autoridad y te levantas en el poder del Espíritu Santo. Y desde ese momento en adelante el Espíritu Santo habitó en Moisés. Y él se movió en el poder de Dios. ¿Qué había sucedido? Él había permitido ser transformado, dejar que el yo, dejar que el ego, dejar que la autosuficiencia y todas las cosas o el mismo llamado, a veces nosotros ponemos el llamado más allá que de nuestra relación con Dios. Dios cuando lleguemos al cielo sí vamos a dar cuentas del llamado, pero lo que más vamos a dar cuenta es nuestra relación con Él. ¿Lo conociste? O te va a decir, a él no lo conozco. Hizo esto, hizo lo otro, pero no lo conocí. Amén. Así nos preparamos para arder. Cuando dejamos que Dios nos quebrante. Cuando lo buscamos. Cuando perseveramos en Él. Elías es mi otro ejemplo. Elías, y todos sabemos la historia de Elías en Primera de Reyes
18, usted la sabe, usted sabe que van y Acab y que Elías había orado y dijo, no va a llover, y por 3 años no llovía, y que Acab lo estaba buscando, lo estaba persiguiendo para matarlo, lo estaba buscando para matarlo, y llegan y está con la confrontación del pueblo en Baal. Pero yo creo que aquí hay un principio que yo quiero decirle a usted. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se prepara usted para ser ese herramienta o ser esa leña que arde y que no se disipa? Lo encontramos nosotros en Primera de Reyes 18. ¿Y alguien sabe qué horas tenemos que terminar? No sé. Alguien me dice, alguien me hace señas para cuando ya me tengo que... 3:50. Perfecto. Todavía tengo 3 minutos. Viene Elías y le dice al pueblo, y los pone, llama a los profetas de Baal. No se los voy a leer, léalo usted en casa, porque usted es hijo de Dios y usted lee la palabra, y usted ya se la sabe, ya va a saber lo que iba a decir. Viene y les dice, ¿desde cuándo? ¿Hasta cuándo van a ustedes a vivir en 2 pensamientos? No podemos jugar con el Señor y decir, hoy sí, mañana no. Hoy sí te creo, mañana no te creo. Hoy sí creo que tengo el poder del Espíritu Santo, mañana no te creo. Hoy sí, porque todo me está saliendo bien, ahí voy con todo, Señor. Y cuando viene la prueba, es que a saber, yo no sé si el Señor a mí me llamó, yo no sé. Esa es una excusa para decir, yo no le creo a Dios. Porque todos hemos sido llamados, porque todos hemos sido comprados, porque todo aquel, dice, que le aceptó, ha sido llamado, ¿qué? Hijo de Dios. No podemos estar a medias, tenemos que darle con todo. Con todo. Y también sabemos la escritura que dice, ¿verdad? No podemos ser fríos ni calientes, porque si somos tibios, Él nos vomitará de su boca. Todos sabemos eso. Tenemos que darle al Señor con todo. Dios no nos quiere a medias. Dios nos quiere cuando estemos en prueba, y Dios nos quiere cuando estemos en la montaña, cuando estemos en el valle. Pero en todo le creemos a Dios. Salomón, Segunda de Crónicas 7:1. Vaya conmigo. Segunda de Crónicas. Y esto nos habla, empezamos en el versículo 1, y ha sido, y si usted sabe, ha leído la palabra de Dios, están ellos. Salomón había pasado tiempo construyendo el templo. Y una de las cosas que nosotros podemos absorber de la vida de Salomón o de su tiempo cuando se estaba construyendo el templo, es que él lo dio todo con excelencia. Él hizo todo con excelencia. Llamó a los mejores carpinteros, trajo los mejores materiales. ¿Qué les estoy tratando de decir? Cuando nosotros invertimos en el reino, invirtámoslo todo. El mundo nos dice que nosotros tenemos que tener una canasta con diferentes huevos, ¿sí? No podemos poner todos, no, esa es la cosa. No podemos poner todos nuestros huevos en la misma canasta. Nuestra inversión tiene que estar aquí, 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 aquí y allá. En el reino de Dios todo lo tienes que entregar a Él. A Él. Todo y con excelencia, hacer todo lo que haces para el Señor y no para los hombres, para el Señor. Y cuando tú lo haces, mira que Dios se va a manifestar en tu vida como nunca antes y te va a visitar con fuego, el fuego que permanece y que puedes llevar donde quiera que Él te lleve. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo tan
lleno su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose en rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y si usted es el templo del Espíritu Santo, y si usted le dedicó todo al Señor, y si usted invirtió todo en el Señor y le dio todo lo bueno al Señor, espere usted que cuando Él está, lo toca a usted y llena su templo. Y cuando Dios llena tu templo, otros van a ver, dice, aquellos al ver los israelitas que el fuego descendía, porque tiene que verlo, se tiene que hacer manifiesto. No podemos ser aquellos que nadie sabe, nadie supo, nadie los vio, y esos serán cristianos, pues. Se tiene que ver. La gente tiene que saber, no porque usted salga con una Biblia gritando aleluya, gloria a Dios, arrepiéntanse, hijos malvados. No, es porque nuestra vida, la gloria de Dios se ve manifiesta y la gente dice: lo que tiene Él, yo lo quiero, y cae a rodillas y la salvación llega a otros, porque su vida es un sacrificio vivo donde Dios viene y mora. ¿Por qué usted cree que la gloria de Dios cayó en el templo? Porque se había dado todo. Porque lo habían dado todo y con excelencia. Y la gloria de Dios cayó. Y unos no pudieron entrar. Pero cuando aún no tienen acceso, allá afuera pudieron sus vidas ser tocadas. Cayeron de rodillas y la gloria de Dios los llenó a ellos. Así es como ardemos, así es como esparcimos el fuego de Dios donde quiera que vayamos. A mí esta me gusta tanto. Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías. Jeremías 20. Y usted sabe que Jeremías era un profeta muy peculiar. Dice, le conocían como el profeta llorón, ¿sí? Y a mí me gusta porque dice quejas de Jeremías. No lo voy a decir ya al final, pero a mí me gusta esto. Escuche esto. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. I love that. Cuando leo eso es like, oh my God, es como, esto es como una carta de amor. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios y dejamos, y como decía en esta tarde, y nos acercamos, en lugar de alejarnos, nos acercamos a Él? Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Es decir, que a Dios no le podemos resistir. Todo el mundo, pero ¿cuál es? El punto que yo le quiero traer es que cuando buscamos a Dios, cuando vivimos una vida quebrantada, tenemos que buscar a Dios sin miedo. Sin miedo a lo que digan los hombres, sin miedo a lo que digan los demás, sin miedo a que se burlen de nosotros. Mire, le dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Esto lo hace, esta queja lo hace Jeremías después de que él había hablado la palabra, lo que el Señor le había dicho, la palabra del Señor, y viene el sacerdote, lo agarra y lo agarra a paliza y lo apalea. Imagínense, entonces él se está quejando, pero qué bonita forma de quejarse delante del Señor, siento yo. Entonces, cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Es decir, que no es lo que nosotros queremos. Nosotros estamos aquí no es para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad del Señor. Yo hago con mi don lo que yo necesito. Ahorita no siento yo que yo tenga que hablarle. ¿Dijo quién? ¿Sientes tú? No, eres guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es sentir? Esas son las emociones.
Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí burla. Si digo, no me acordaré más de Él, no hablaré más en su nombre, entonces, mire, esto es lo que a mí, esta parte es la que a mí me apasiona. Dice, si digo, no lo voy a hacer, si digo, no voy a dejar al Señor en mi vida, si no me interesa, dice, no me acordaré más de Él, ni hablaré más de su nombre. Entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo imposible para contenerla, pero no puedo más. Aleluya. Que el fuego de Dios arda en tu corazón, que le des espacio a Dios, que tengas ese amor por Él y su presencia, que no te puedas contener. Y aun cuando tengas miedo, aun cuando vengas la adversidad, aun cuando sientas el rechazo del hombre, tú puedas decir, Señor, esos se burlan, esto no está pasando, aún mi familia me ha dejado, pero Señor, tu palabra, tu presencia, lo que tú me has llamado a hacer, yo no lo puedo contener. Se vuelve como un fuego que consume mis huesos, así que yo hablo y hago lo que tú me has mandado a hacer. Esas son la clase de hijos de Dios que nosotros tenemos que levantar, los que esta nación necesita, lo que esta hora necesita, porque Dios está a punto de hacer grandes cosas en medio de nosotros, pero está esperando que la iglesia de Dios se levante en el llamado, en la obra de Dios y en el propósito que Él nos ha puesto. Vas a dejar que el fuego de Dios se consuma en tu vida o que salga. Porque cuando sale, no te vas. Tus huesos no se van a consumir. Mas otros van a ver la gloria de Dios. Otros verán la gloria de Dios. Si tú estás dispuesto a responder y decir, yo quiero ser, Señor. Yo quiero arder para ti. Yo quiero presentarme como un sacrificio vivo delante de ti, para que el mover del Espíritu Santo se arda en esta ciudad, arda en mi familia, arda en mi matrimonio. Señor, aquí me presento hoy, póngase usted de pie y hágalo delante del Señor. Jesús tuvo que ir a la cruz para que el Espíritu Santo y su fuego fuera derramado sobre la iglesia, para que pudiéramos caminar en todo lo que Él había prometido. ¿Está usted dispuesto a sacrificar, a entregar su vida como una ofrenda viviente y agradable a Dios, para que el fuego de Dios que ha sido depositado en su vida salga y se expansa? Entonces veremos el cumplimiento de Lucas. Aquel deseo en el corazón de Dios que dice, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Va a dejar de participar en lo que Dios está haciendo, o quiere ser parte activa de lo que Dios está haciendo en la tierra.